pequeñísima molécula de ejemplo es que se cortaran las dos guaninas que están presentes en la molécula y entonces se pueden generar 3 fragmentos. Gracias que empezaron a grabar, se me había olvidado. Bueno, se generan 3 fragmentos, pero solamente uno de ellos, el que contiene el extremo 5' original, es el que va a tener el marcaje radioactivo. Entonces, para efectos de lo que sucede después, los fragmentos que quedan sin marcaje radioactivo, pues es como si ahí siguen, pero es como si desaparecieran, porque van a ser invisibles para el método de detección que se utilizaba. Bueno, después de hacer estos procedimientos con los 4 tubos, cada uno de los cuales va a hacer cortes en diferentes posiciones de la cadena, se tenían que correr geles, electroforesis en geles de acrilamida. ¿Por qué acrilamida y no agarosa? Porque la acrilamida tiene mayor poder de resolución. Si ustedes necesitan separar fragmentos de ADN que tienen peso molecular muy similar o fragmentos de ADN muy pequeñitos, sobre todo, necesitan hacerlo en geles de acrilamida. La agarosa no se los va a separar adecuadamente. Y estos geles, pues eran muy grandes. Aquí les pongo una cámara que en realidad es bastante pequeña. No encontré una foto donde se pudiera apreciar el tamaño de una cámara, pero bueno, hay unas de 50 centímetros o más. Tuvimos en la primera práctica la experiencia de trabajar con un gel de acrilamida. En ese caso fue para proteínas, pero así igualito como se preparó, se utiliza para ácidos nucleicos. Y ya vieron ustedes lo complicado que es trabajar con esos geles porque son muy delgados, se rompen muy fácil y bueno, es un problema. Entonces, si un gelecito que medía, que era como 10 centímetros, el que usamos nosotros, era difícil de manipular, pues imagínense un gel más grande. Pues era un problema. Bueno, después de correr la electroforesis en geles de acrilamida, se transfieren las bandas a una membrana de nitrocelulosa normalmente, o a veces, bueno, en ese tiempo a veces se hacía de manera directa, y luego estas bandas se ponían junto a una película para rayos X. Ahí lo que va a suceder es que donde se presente el marcaje radioactivo, se va a velar en esa posición la película para rayos X. Y entonces vamos a tener un autorradiograma, que es como el que estamos viendo en la imagen de la derecha, que nos va a presentar, pues por ahí, muchas bandas. Ahora, si se fijan, cada uno de los contenidos de los 4 tubos se coloca en un carril diferente. Entonces tenemos un carril que nos está mostrando los fragmentos que se generaron con los reactivos químicos que nos cortaban donde hay presencia de guaninas. En el segundo están las bandas que se generan cuando se cortan ya sea guaninas o adeninas. Este segundo reactivo no discrimina entre las dos. En el tercer tubo es para los cortes con citosinas y en el cuarto tubo para citosinas y timinas. Tampoco hay discriminación entre C y T, corta cualquier cosa. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta sobre la metodología que se usa. No, todo bien. ¿Todo claro? Okay. Sí, todo bien. Entonces, cuando hacen la electroforesis en la acrilamida, todos los fragmentos van a estar presentes en el gel, pero los únicos que vamos a ver en la autorradiografía son los que tengan el marcaje con fósforo 32. ¿Cómo se interpretan estos geles? Bueno, se comparan las bandas que se producen en la misma posición en los carriles de C más T y de C. Y así se puede determinar si en esa posición en particular lo que encontramos es una C o una T. Lo mismo se hace para el carril que está marcado como G más A y G. Entonces, esto es lo que nos va a permitir discriminar
Cuando hay corte no específico de purinas o bien corte no específico de pirimidinas, aquí vamos a poder discernir qué fue lo que se cortó. Bueno, hay que tomar en cuenta que si la mezcla se aplicó en la parte de arriba donde estamos viendo los pozos, pues los fragmentos más pesados se van a quedar hasta arriba de la imagen que estamos observando y los fragmentos más pequeñitos van a estar hasta abajo. En otras palabras, los cortes más cerca del extremo 5' nos van a generar fragmentos más pequeños y son esos los que vamos a ver hasta abajo. Por esa razón, los geles se leen de abajo hacia arriba. Bueno, en la primera posición, la primera banda que observamos más abajo, hay una banda en el carril que dice C más T, pero no hay una banda en el carril que dice C. Entonces, si no hubo corte cuando solo cortamos en C, quiere decir que en este carril corresponde, o más bien en esta distancia, lo que corresponde a esta banda es una T. En la siguiente posición, en los siguientes fragmentos que observamos, vemos una banda en C más T, pero también vemos una banda en C. Entonces aquí, si está presente en los dos, quiere decir que en esta posición lo que corresponde es una C. En la siguiente posición tenemos que se presenta una banda a la misma altura en el carril que está marcado como G y también otra en el carril que estaba marcado como G más A. Por lo tanto, esto corresponde a una banda G. Y así sucesivamente se va leyendo el gel. Vamos interpretando cada una de las bandas y se obtiene la secuencia. Y como les decía, pues la posición que se encuentra más alejada de los pozos donde se colocaron las muestras, por ahí empezamos a leer desde el extremo 5' hasta llegar al extremo 3'. Este es un ejemplo cortititito de una cadena muy chiquita, pero esto, bueno, se hace con cadenas, o se hacían con cadenas con fragmentos de ADN más largos. ¿Alguna pregunta sobre la interpretación de estos geles? Maestra, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en esas bandas en las que se puede, en las que están las dos más bien, por ejemplo en G más, en la de G y en la de G más A, ¿por qué no puede ser A también, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser G? Bueno, si están presentes las dos, o sea, en los dos carriles observas la misma banda, quiere decir que Ajá. el corte se hizo en una G. Ah, ok, o sea, Y eso es como por ende. en- como por eliminación, digamos. Sí. Ah, ok. Las Ok, A, entonces nunca puede ser A. sí. Sí puede haber una A, pero eso es cuando hay una banda que no está en el carril G, pero que sí está en el carril G más A. Por ejemplo, en ese carril G más A, si ves la tercera banda de arriba hacia abajo, Sí. ahí está una bandita y al lado en el carril G no hay banda. Entonces en esa posición sí es una A, Ah, ok. Pero por ¿sí? ejemplo, cuando está en las dos, nunca puede ser A, ¿verdad? Ah, no, Solo no. es G. Sí, si Ah, ok, está ok. entre las dos, tiene que ser una G. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál de los dos reactivos se usó, si los dos hacen corte en G, pues eso nos está indicando que cuando es G más A, que por sí solo no podemos distinguir, viendo que en el carril G también hubo corte, entonces sabemos que es una G. Y lo Ah, ok. mismo pasa con C más T. Igual, Ah, ok. Ya, gracias, maestra. no. ¿Y por qué esto? Porque no encontraron ningún reactivo que hiciera cortes solamente en A y solamente en T. Por eso no hay algo tan sencillo, pues. Bueno, nada más me voy a regresar. Que ya me acordé que sí les puse un ejemplo del tamaño de estos geles. Ese es un autorradiograma de un gel.
Entonces, pues les puse un ejemplo con un esquema, con una secuencia cortita, pero imagínense eso que está deteniendo este señor que es Walter Gilbert, tener que interpretarlo, y en ese tiempo, a finales de los 70s, no había computadoras, no había software, bueno, sí había computadoras, pero no disponibles para esto. No había software que nos permitiera o que nos ayudara bueno, digo nos ayudara, yo ni estaba haciendo eso, ¿verdad? Que les ayudara a las personas que trabajaban a hacer la secuenciación. Entonces esto era a mano y a ojo, y era muy tardado y pues muy proclive a errores humanos. Ahora, estos geles tenían que correrse con una calidad excelente, porque si alcanzan a apreciar por ahí en la fotografía, las bandas a veces es confuso cuál es la posición. No está tan claro como el esquema que les puse más adelante. Pero así se hacía, así se comenzó, y por eso antes era tan tardado secuenciar fragmentos de ADN, incluso pequeños. Y de hecho no se podían secuenciar fragmentos muy grandes por las limitaciones propias de la técnica y porque era imposible analizarlos ahora sí que a pie. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, les decía que este método se usó mucho en aquellas primeras épocas, pero fue rápidamente superado porque bueno, tiene varias complicaciones que ustedes ya están apreciando. Más o menos por los mismos años, Sanger y Coulson, que los presento aquí las fotografías de estos dos señores, desarrollaron otro método distinto para secuenciar el ADN. Este método también se conoce como secuenciación de terminación de cadena. El fragmento que se va a secuenciar, que es ADN de cadena sencilla, y eso se logra, como ustedes saben, muy fácilmente, subiendo temperatura, cambiando pH de la solución, se utiliza para sintetizar una hebra de ADN complementario. Cuando se desarrolló este método no existía la PCR, pero no como tal, no se podían hacer muchas copias de un fragmento, pero sí había pues ya el conocimiento, ya se había aislado y se conocía perfectamente la ADN polimerasa. Entonces, si usaban otras ADN polimerasas, les costaba muy caro hacer esto, pero sí podían pues hacer no amplificación como tal, como la hace el PCR, pero sí síntesis de moléculas de ADN complementarias. Bueno, entonces, sin ser precisamente una PCR, ¿cuándo se originó? Aunque después, claro que sacó provecho esta técnica de la PCR, pero bueno, vamos a hablarlo ya en términos de lo que conocemos. Pues se montaba una reacción así como la que ustedes conocen. La secuencia, perdón, el fragmento a secuenciar era el ADN templado. Hay que agregar la polimerasa. En ese caso, al principio no era TAC polimerasa, eran otras ADNs polimerasas. Hay que agregar pues el buffer apropiado, primers, y desde' los DNTPs, los deoxinucleótidos trifosfato normales, que como ustedes saben, pues tienen su extremo 5' con un grupo fosfato y el 3' con un grupo oxidrilo, que está ahí representado con un recuadro de color durazno. Y como ya también ustedes lo tienen bien dominado, el enlace fosfodiéster se forma entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo oxidrilo de otro. Bueno, se ponían todos estos ingredientes, pero además se usaban didioxinucleótidos trifosfato. Y la diferencia, como pueden ver en la imagen de la izquierda en el recuadro durazno, es que carecen del grupo oxidrilo. En esa posición 3' solo tienen un hidrógeno, lo que implica que no pueden formar enlaces fosfodiéster con otros nucleótidos. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, también la misma muestra, o sea, exactamente el mismo ADN a secuenciar, se repartía en 4 tubos diferentes.
Y además se les agregaban pues todos los demás reactivos como les platiqué, incluyendo los 4 DNTPs. Y a cada uno de ellos, además, se le agregaba un DDNTP distinto. Entonces, el tubo marcado con G tenía DNTPs, es decir, desoxirribonucleótidos trifosfato normalitos de los 4 tipos, GA, C y T. Pero además se le añadía en una proporción más pequeña DDGTP, es decir, nucleótidos de este trifosfato, pero sin el grupo oxidrilo en la posición 3'. Igual para el resto de los tubos. Entonces, al correr las reacciones de amplificación, la ADN polimerasa iba tomando al azar al DNTP o al DDNTP que correspondiera en esa posición. Si al azar tomaba un DNTP, pues lo que vemos aquí en la imagen es que entre el oxidrilo y el fosfato se forma el enlace covalente, el enlace fosfodiéster, y continúa la elongación de la cadena. Pero si de repente al azar la DNA polimerasa tomaba un DDNTP, como ya comentamos, como no tiene grupo oxidrilo, no puede formar un enlace fosfodiéster. Y entonces ahí quedaba la cadena truncada, ya no puede seguir siendo elongada. Entonces, si nos fijamos como ejemplo en un solo tubo al que se le añadió DDCTP, entonces la DNA polimerasa va a estar incorporando de manera normal los 4 nucleótidos, A, T, G y C. Donde tome un DCTP o cualquiera de los otros DNTPs, los va a incorporar sin problema. Pero al azar, de repente va a incorporar DDCTP y entonces va a quedar truncada la síntesis de la cadena. En este tubito sabemos que todas las cadenas que se sinteticen van a terminar en C, porque lo que va a marcar hasta dónde va a llegar el proceso de elongación es que se incorpore un DDCTP. Estas van a tener diferente longitud porque como es al azar, como podemos ver en este ejemplo, pues a veces se va a topar la polimerasa con un DDCTP en la primera C que tenga que incorporar. Y en otras ocasiones va a ser hasta la segunda, la tercera, la décima, la 20ª C que se tope. Entonces vamos a tener un montón de cadenas de diferente longitud, pero lo que sí sabemos es que todas terminan en C. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Esto está pasando en el tubo para C y lo mismo está ocurriendo en los otros 3 tubos. En el de G, las cadenas van a tener diferente longitud, pero todas terminan en G. En el de A, todas terminan en A. En el de T, todas terminan en T. Bueno, cada uno de esos tubos se corría en un pozo diferente, también de un gel de acrilamida, porque esperamos fragmentos de tamaño muy similar. De hecho, entre uno y otro fragmento la diferencia es una sola base, un solo nucleótido. Y pues como pueden ver aquí también eran igual que los de Maxam y Gilbert, eran geles muy grandes. Y tenemos un carril para G, otro para A, otro para T y otro para C. En las primeras ocasiones, cuando se desarrolló el método, lo que se utilizaba era marcar los DATPs con fósforo 32. Es decir, a los 4 tubos, a la mezcla de reacción se le ponían los otros DNTPs, C, G y T normales, pero el DATP iba marcado con fósforo radioactivo, de tal manera que todas las cadenas elongadas en los 4 tubos quedaban marcadas radioactivamente. Porque estamos hablando del DATP normal, no del dideoxi. Bueno, una vez que se acababa de correr el gel, igual se colocaba un papel para rayos X y se obtenían estas autorradiografías. Aquí sí les puse unas autorradiografías reales
Entonces pueden ustedes apreciar que hay zonas donde es un poco confuso ver cuál es la banda que corresponde. Hay algunas bandas, sobre todo en la parte superior de los geles, que quedan muy pegaditas, y esas son las que son difíciles de interpretar. Y también, pues igual estamos hablando de la misma época, también se hacía a mano y pues con personas, yo creo que con muy buena vista y con mucha paciencia para estar armando estos rompecabezas. La interpretación es más o menos igual que en el método de Maxam y Gilbert, pero más fácil porque aquí no hay ambigüedades. Aquí tenemos un carril donde todos los fragmentos sabemos que corresponden a adenina, otro es para C, otro para G y otro para T. Entonces, en principio, pues es muy sencillo, nada más hay que ir viendo por igual de abajo hacia arriba, pues la primera posición, la primera banda que observamos es la que está en el carril A. Si van siguiendo el gel, pues la siguiente banda está en el carril de T, la que sigue en G, la que sigue en C, y así sucesivamente. Entonces, bueno, en principio es fácil, en la práctica era, pues no difícil conceptualmente hablando, pero sí muy laborioso y muy proclive a errores humanos, porque pues, es difícil estar interpretando estos geles. Y una de las desventajas de estos primeros métodos es que utilizaban radioactividad, que pues obviamente ya implica un riesgo para las personas que están haciendo el trabajo en el laboratorio. Más adelante, en el método de Sanger y Coulson, se sustituyó la radioactividad por otro tipo de marcajes que vamos a ver más adelante y se eliminó este problema. Cuando surgió la PCR, este método de Sanger, pues obviamente se vio muy beneficiado, fue más rápido, más accesible hacerlo y básicamente este fue el que se siguió realizando, se siguió perfeccionando y eventualmente pues se transformó, digamos, que en otros métodos, o lo podemos ver que algunos de los métodos nuevos son realmente modificaciones del método de Sanger y Coulson. Les decía que al principio se usaba, aunque existían los dos, se usaba más el de Maxam y Gilbert, pero este lo fue desplazando poco a poco. Bueno, estos serían los primeros métodos, los de primera generación. A algunas personas se les ocurrieron otras cosas, pero no tuvieron tanto éxito. Estos son los que se estuvieron usando por varios años. No sé si tengan alguna pregunta sobre los dos métodos, algún comentario que quieran hacer. No, maestra. Ok. Entonces vamos a seguirle con el métodos más modernos. Se los separé en dos presentaciones porque les puse muchas imágenes y creo que quedaron un poco pesados los archivos, entonces para que Teams no me hiciera cosas feas, mejor los separé. Bueno, el siguiente método que se desarrolló algunos años después se conoce como pirosecuenciación y es bastante curioso. Y se sigue usando, ya no exactamente como se los voy a explicar, pero bueno, más o menos, nada más ya con apoyos de sistemas computarizados, etc. Bueno, el proceso es similar al método de Sanger, ya que también se basa en la generación de copias de la molécula de ADN que se va a secuenciar. La diferencia es que en la pirosecuenciación lo que se detecta es la liberación de los pirofosfatos cuando se incorpora un nucleótido. Para que quede más claro, ahorita vamos a explicar. Pero bueno, básicamente se monta una reacción de amplificación con el templado, que va a ser el ADN a secuenciar, la DNA polimerasa, primers, buffer de magnesio. No se los puse ahí, se me pasó, pero pues obviamente van los DNTPs normalitos, los desoxirribonucleótidos.
Y además, a esta reacción que tiene todos los elementos para realizar la duplicación del ADN, se le agregan otras enzimas, la ATP sulfurilasa, la luciferasa, apirasa y adenosina. Bueno, esas son las enzimas que se agregan, y otros dos reactivos, luciferina y APS, que es adenosin 5-fosfosulfato. Bueno, ese adenosin 5-fosfosulfato lo pueden ver del esquema del dibujo, está arriba a la izquierda. Si se fijan, pues es básicamente como la ATP, bueno, una adenina, perdón, ADP, una adenina difosfato, pero tienes, y no sé si alcancen a ver, el grupo que está pegado a la desoxirribosa es un fosfato, pero el siguiente no es un fosfato, sino un sulfato. No sé si alcanzan a ver por ahí el azufre en esa estructura. Y ahorita vemos por qué se usa este fosfosulfato y no un difosfato o un trifosfato normal. Bueno, esa es la APS. Y les decía, la otra molécula que se usa no proteica es la luciferina, que es una pequeñita que está por ahí. Si les suenan eso de luciferina y luciferasa, pues son la enzima y el sustrato que tienen algunos organismos que son los que les permiten emitir luz, lo que tienen las luciérnagas y algunos otros animales por ahí. Bueno, en la pirosecuenciación, la reacción no se corre en un tubo Eppendorf, como por ejemplo en las PCRs que han hecho ustedes o que van a hacer después presencialmente, sino en lo que se conoce como una celda de flujo. No encontré esquemas de equipos más antiguos, entonces les pongo un esquema de un equipo más o menos moderno, pero el principio por el que trabajan es el mismo. Todos los enzimas y todos los reactivos se colocan en lo que se conoce como una celda de flujo, que son los espacios en el equipo que están hacia abajo, a la derecha, donde dice PSQ Plate with Sequencing Primer, y hay un esquema en la parte de la derecha, y lo que vemos hasta arriba, lo que parece un panal de abejitas, cada una de esas es una celda de flujo. ¿Cuál es la diferencia de montar una celda de flujo contra un microtubo Eppendorf? Bueno, en el microtubo, como ustedes ya lo han hecho, agregan los reactivos, cierran el tubo, esperan a que ocurra la reacción, y cuando concluye, ya entonces abren el tubo y analizamos qué pasó adentro. Es decir, son sistemas cerrados. Ponemos todos los reactivos al inicio y al final sacamos los productos. En las celdas de flujo no ocurre así. Se colocan algunos reactivos al inicio, otros se van inyectando paso a paso y se van formando productos, y algunos de los reactivos que no se usan se van lavando. Ahorita comentamos a detalle esto. Pero bueno, esto de celda de flujo, entonces, en resumen, es porque no se coloca todos desde el principio. Hay un movimiento de reactivos que se colocan en la celda, se van inyectando conforme transcurre el proceso y también se van removiendo. Bueno, se monta toda la reacción. Hace rato cometí un error, les dije que se agregaban también los de NTPs, pero no es así, no se colocan los NTPs desde el inicio, sino que se van dando pulsos. En el primer pulso, vamos a poner por ejemplo, se agregan nada más DCTP. Si ese es el nucleótido que corresponde, es decir, si en la cadena de ADN que se va a copiar, que se va a secuenciar, lo que tenemos en esa posición es una G, entonces sí corresponde que en la cadena naciente se agregue una C. La ADN polimerasa lo va a incorporar, va a formar un enlace fosfodiéster, como vemos aquí, y como subproducto se libera PPI, pirofosfato. Bueno, eso fue en cuanto a la reacción de elongación que cataliza la ADN polimerasa, pero aquí entran en funcionamiento las otras enzimas.
En este momento, el pirofosfato, este PPI, es utilizado por la sulfurilasa para sintetizar ATP a partir de APS y de el pirofosfato. Entonces, por eso se usa APS, fosfosulfato, porque no queremos que una enzima nos esté tomando los ATPs o AMPs pero más bien AMPs para sintetizar ATP. ¿Sí? No te levantes hasta que te sientas bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya ahora sí. Ok. ¿Alguien no me alcanzaron a oír, muchachos? Bueno, espero que me hayan escuchado todo. Bueno, les estaba diciendo que por eso se usa APS y sulfurilasa para que no haya confusión. No usamos una ATPasa normal para que no vaya a tomar los reactivos que se necesitan para la síntesis de ADN. Esto ya nada más es el subproducto y el APS que no tiene nada que ver con la elongación de las cadenas de ADN. Bueno, entonces, pues la sulfurilasa sintetiza ATP a partir del pirofosfato liberado durante la formación de un enlace fosfodiéster. Este ATP es necesario para que la enzima luciferina oxide a la luciferasa. Y esta reacción de oxidación es la que hace que se emita luz. Debe haber un detector que va captando estos pulsos de luz y los va registrando. Como ustedes pusieron en este pulso DSTP, entonces si agregan DSTP y se emite luz, la interpretación del equipo es que se incorporó una C y eso es lo que va a registrar. Ahora, ¿qué pasa si lo que sigue es, por ejemplo, bueno, ya se incorporó el DSTP, ahorita vemos cómo se remueve, bueno, se remueve el exceso, y luego se da un siguiente pulso, se administra un flujo de DATP, pero vamos a suponer que en esa posición, en la cadena que se está copiando, hay una C. Entonces, no corresponde que se incorpore una A la cadena que se está siendo sintetizada, sino que debería de incorporarse una G. Así que lo único que tiene la ADN polimerasa para incorporar son DATPs, pero no le sirven. No puede incorporar ningún nucleótido. No se incorpora el DATP, no se libera pirofosfato y no hay reacción luminosa. Bueno, hasta ahí todo bien, pero para que ese ATP no se quede ahí en la celda y después pongamos otro nucleótido distinto, vamos a suponer que siguiera el G, y luego este sí corresponde que se incorpore, pero el ATP no, pero estaban los dos, y entonces no sé cuál fue el que se incorporó, si A o G. Antes del siguiente pulso está presente esta enzima que se llama apirasa y degrada todos los nucleótidos, no importa su identidad. En este caso le tocó al DATP, pero también hace lo mismo, degrada GTPs, CTPs, TTPs, de manera que para el siguiente pulso, cuando se agregue el siguiente DNTP, ya no existan residuos del anterior y no se vaya, digamos que a confundir el sistema y nos registre una cosa que no era la adecuada. No sé si me expliqué, creo que estuvo medio revuelta esa explicación. No, sí se entendió. ¿Queda claro? Okay. Bueno, entonces, estos equipos van registrando en cada pulso de cada nucleótido que se incorpora si hay emisión de luz o no. Y la incorporación de nucleótidos es en un orden que no varía, no son al azar, sino que siguen una secuencia. Por ejemplo, GCTA y después otra vez GCTA y otra vez y otra vez y otra vez. Se va generando esta gráfica que está en la parte de abajo que se llama pirograma. Entonces, si se emitió un pulso de G, de GTP, y se incorporó, entonces vamos a ver un pico que está en la primera posición de este pirograma
y sabemos que ahí se incorporó una G. Si después se administró DSTP y el equipo registra un pico que corresponde a la emisión de luz, entonces sabemos, interpretamos que se incorporó una C. Si después se da un pulso, si se administra DTTP, pero no es el nucleótido que correspondía, no le tocaba esa posición, entonces simplemente el equipo detecta que administró TTP a la reacción, pero que no se incorporó, que es lo que tenemos en la tercera posición. No hay pico, tenemos como un espacio vacío, que eso nos indica que no ocurrió la reacción, que no se incorporó DTTP. Después, bueno, ya vemos otra señal de que se administró un flujo de DATP, sí se incorporó el nucleótido, hubo liberación de pirofosfato, se emitió luz y el equipo lo está registrando en este tercer pico en la posición que está marcada como A. Ahora, en las dos siguientes posiciones que tenemos picos más altos, ¿qué es lo que ocurre? Se administra un flujo otra vez de DGTP. Y en este caso, si hay dos nucleótidos, o corresponde la incorporación de dos nucleótidos DGTP, entonces, pues la polimerasa no pierde tiempo. Ya tiene disponible ahí los nucleótidos, entonces incorpora dos Gs en posiciones contiguas y se va a emitir luz, pero la señal va a ser más grande que si solo se hubiera incorporado una G. Por eso vemos el pico del doble de tamaño. Esto es todo lo que nos muestra este pirograma, pero hay ocasiones en las que también se registran picos triples, cuando hay, por ejemplo, 3 Gs seguidas, entonces la señal va a ser todavía más alta. Tengo entendido que solo se captan 1, 2 o 3 bases de la misma incorporadas al mismo tiempo. Hay que recordar que estos son pulsos de corta duración. Se hace el flujo del DNTP, la polimerasa, si es el que corresponde, los incorpora, y si son 2 o 3, tiene tiempo de incorporar estos 2 o 3 antes de que el sistema, o más bien la pirasa, degrade a los nucleótidos que no se usaron, y entonces, bueno, ya se administra otro de los nucleótidos. Lo que entiendo yo es que si hay, por ejemplo, porque hay regiones que así son, que tienen 4 o 5 Gs seguiditas o 4 o 5 As o lo que sea, no alcanza el tiempo para que se incorporen más de 3. Lo que va a ocurrir es que después se van a administrar, por ejemplo, en el caso de las Gs, DCTPs, DTTPs, DATPs, y no va a haber incorporación de nucleótidos, no va a haber señales hasta que se vuelva a administrar DGTP. Entonces la polimerasa va a poder tomarlos, y lo que vamos a ver aquí son regiones planas, como en la primera posición de la T, donde sabemos que hubo flujo de nucleótidos, pero que no se incorporaron, y otra vez se va a observar señal hasta que vuelva a haber Gs disponibles, DGTPs disponibles. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Sí, Bueno, ahora, esto va ocurriendo conforme se va haciendo la pirosecuenciación, lo que quiere decir que cuando termina la reacción de copia del fragmento de ADN, ya tenemos todos los datos que necesitamos. No se necesita hacer una electroforesis, a diferencia de los otros métodos, porque aquí, cada vez que se incorpora un nucleótido, se emite luz, se registra y ya sabemos qué fue lo que se incorporó. No, nosotros sí, pero el equipo no tiene que esperar hasta que termine la reacción para registrarlo, y entonces ya nos ahorramos el trabajo de hacer geles y nos ahorramos el mucho trabajo de tener que interpretarlos. No sé si tengan alguna pregunta sobre el método de pirosecuenciación. sí, yo tengo una duda. Sí, Por ejemplo, si hay la posibilidad que la enzima apirasa no degrade todo y queden algunos DNTPs y entonces no se le, o sea, ya interfiera, pues ahora sí que con la continuación de la secuenciación. sí, sí puede ocurrir. Siempre en todos los métodos hay un margen de error. Entonces,
Este método se ha ido puliendo, bueno, más que el método, los equipos que se utilizan para realizarlo. Entonces, ese error se ha disminuido de manera importante, pero siempre hay la posibilidad de que ocurra eso que dices. Y entonces, por ejemplo, si se administró DATP y como tú dices, la pirasa no lo degradó todo, entonces en el siguiente nucleótido a lo mejor no había G, no correspondía a G, pero como estaba el remanente de A y seguía otra A, puede ser que se incorpore y que tengamos una señal falsa de que ahí en esa posición corresponde una A cuando no era así. Entonces, sí hay esta posibilidad de error. Sin embargo, si la reacción está adecuadamente preparada, sobre todo si hay suficiente apirasa, que eso sería el problema, que no hubiera suficiente enzima y que no alcanzara a degradar los DNTPs no usados. Bueno, si está suficiente la enzima, entonces este margen de error va a ser muy pequeñito. Siempre que mandamos secuenciar, sabemos que hay la posibilidad de que por ahí algún nucleótido con cualquier método nos lo reporte mal el sistema de secuenciación. Entonces, pues todo se trata de reducir lo más posible ese error, pero siempre existe la posibilidad de que ocurra. Ok, y por ejemplo, los aparatos que se utilizan, supongo que ya están diseñados para tener el tiempo en el que van a insertar todo y cuánto se van a tardar y todo, o uno tiene que como configurar todo eso. No, los primeros equipos, bueno, de hecho ya desde pirosecuenciación ya eran muy sofisticados, pero los primeros equipos en general sí eran más problemáticos en ese sentido, en lo que tú dices, que había que estar como que regulando parámetros. Ahorita, pues no, ya son sumamente específicos y sofisticados. De hecho, la próxima actividad es que exploren esto un poco, porque ya son tan especializados que ni siquiera puedes decir compro un equipo de esta marca y le compro los reactivos a otra empresa. Ya están todo muy fijo. Eso es bueno para el usuario porque ya te resuelven todos esos problemas que tú comentas. Ya todos los tiempos están programados, ya son pues computadoras, algunas son microprocesadores, a otros son procesadores muy potentes, pero ya no haces nada más con ellas, al único que se dedican es están programadas totalmente para realizar estas técnicas. Entonces ya son equipos que nos resuelven todo, pero son demasiado específicos y especializados y ya no les podemos tampoco meter mano a los parámetros. Y son muy caros, aparte. Ok, gracias. Entonces, si en las primeras, como ustedes vieron, los otros dos métodos que vimos al principio eran, por decirlo así, más artesanales, más, bueno, no tienen nada de rudimentarios, pero comparado como se hace ahorita la secuenciación, pues sí se antojan un poco anticuados. Ahorita ya esto está muy estandarizado, muy altamente tecnificado. Esto ya no se concibe sin computadoras muy potentes que nos ayuden a hacerlo y con software especializado. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo, maestra. Sí. Entonces, la primera enzima es la luciferasa va a hidrolizar el ATP, ¿no? Y luego utiliza el sustrato, que es la otra enzima, algo de las luciernas. Sí. Y luego eso hace que emita luz y así también en los pirogramas se refleja la incorporación de los DATPs, ¿no? O no sé si estoy bien, sí. Más o menos. La enzima que sintetiza ATP es la sulfurilasa. Y ese ATP sintetizado por la sulfurilasa es utilizado por la luciferina, porque esta reacción es endergónica, para oxidar a la luciferina. Perdón, a la luciferasa oxida a la luciferina. Y eso es lo que emite la luz. ¿Sí? Pues es una cadenita de eventos. Primero participa la sulfurilasa para sintetizar ATP. Este ATP es usado por la luciferasa para
oxidar a la luciferina y se emite luz. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí? Por esa parte, hasta ahí. Ahora, esto no nos indica que se incorporó ATP a la molécula de ADN, sino nos indica que cualquier DNTP que en ese momento se agregó a la celda de flujo fue el responsable de que finalmente, de manera indirecta, se generara luz. Entonces, también, si fue DSTP, al momento de tener la señal luminosa, sabes que lo que se incorporó fue una C. Ah, ok. ¿Sí? O sea, todo este sistema de sulfurilasa, ATP, luciferasa, luciferina, son eventos, ¿cómo les digo? Secundarios al evento principal, que fue que se incorporó un DNTP determinado. Algo así. Ya, gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Esto está muy rebuscado desde el punto de vista bioquímico, o sea, es más simple el método de Sanger, pero este resulta más barato al final de cuentas porque no hay que hacer una electroforesis en acrilamida, que es caro, el proceso en sí, y también es menos proclive a errores, aunque sí que ya comentamos que sí hay margen de error, pues como está el equipo detectando señales luminosas, es más unívoco, es menos posible que haya una falsa interpretación que en tener que estar observando bandas y estar tratando de ver entre dos bandas muy pegaditas, muy similares, si esta está en la primera posición y esta en la segunda, o qué está pasando ahí. Entonces, este es un poco más barato, aunque sea más complicado desde el punto de vista bioquímico, y es más preciso. Bueno, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Creo que del tema ya no. Bueno, el viernes continuamos con la clase y revisamos ya lo que nos queda de secuenciación automatizada y comentamos sobre los sistemas más avanzados, que bueno, vamos a ver así un vistazo general porque ya les digo, son muy específicos, entonces casi que depende del equipo que tengan disponible, si es que hay equipo de secuenciación donde ustedes trabajen en un futuro. Pero les quería comentar que si checan su manual de prácticas de laboratorio, ya terminamos todas las prácticas que vienen por ahí programadas, excepto la de ARN, que no la voy a hacer por dos razones. Primero, porque de esta sí, no, ni Chayito ni yo tenemos disponibles fotografías de prácticas que se hayan realizado para que podamos simular que ustedes hicieron esa práctica. Puedo tomar una fotografía por ahí de internet y ponerlos a interpretarla, pero si checan, pues el protocolo es muy similar a los procedimientos de extracción que ya hicieron para ADN genómico y para ADN plasmídico. Entonces, pues considero que no es muy ilustrativo que los ponga a hacer este protocolo para ARN, porque pues es lo mismo que ya hicieron ustedes. Entonces, más bien, si están de acuerdo, si les parece bien, quiero buscar alguna otra práctica que no hubiéramos podido hacer de todos modos en el laboratorio porque no hay reactivos o no hay equipo para complementar el manual. Ahora, ya cumplimos con la parte del laboratorio, lo podemos dejar hasta aquí. Están ahorita conectados, creo que 18, 19 de ustedes. Entonces, mejor les voy a dejar una encuesta aquí en Teams para que me digan si sí quieren que anexemos una práctica más de laboratorio al manual. Pues ahora sí que para redondear y aprovechando que ya son virtuales, entonces ya no importa que no haya reactivos, la podemos hacer aquí en línea. Y bueno, de cualquier modo, si lo hacemos, pues ya la próxima semana podemos dar por concluido el laboratorio. No sé si tengan ahorita algún comentario al respecto.
Pues yo creo que está bien, maestra. Maestra, otra cosa. Perdón, a mí se me activó hace rato el micrófono. Me caí de las escaleras, entonces mi mamá agarró el teléfono y lo activó. Pero una disculpa. No, no te preocupes. No, si nada me quedé callada porque oía ruido y pensé que alguien quería hablar y no estaba funcionando bien la conexión. Pero no, no hay No, problema. es que explotó mi taza de café y el teléfono se llenó todo de café. Entonces mi mamá, toda linda, lo estaba limpiando y lo activó. Así pasa. Yo tengo Bueno, una aquí pregunta. sí. Ay, perdón. De la práctica 9, la pregunta 6 dice, investiga al menos 3 cepas bacterianas que permitan el tamizaje por alfa complementación, incluir genotipo. Yo estaba buscando, pero no encontraba. Lo que más encontré fueron vectores que tenían el sitio de clonación múltiple, el de LAC-Z o el de beta-galactosidasa, pero no sé si está bien si nada más le pongo esos vectores o si quiere, o sea, y puse el mapa del vector porque pensé que ese era como el genotipo, pero luego ya leí bien y era bacteria, pero no sé. Sí, bueno, si no encontraron la información sobre las cepas bacterianas que se pueden usar, pues está bien que me las sustituyan, nada más que aclaren. No estoy poniendo las cepas, sino los vectores que también presentan el sistema de alfa complementación. Sí, si quieres, déjalo así. Ok, pero bueno, y al rato lo voy a seguir haciendo, pero si sí pusiera la bacteria, ¿a qué se refiere con genotipo? O sea, como... Mm, Nada más con que se encuentren el nombre de la cepa, con eso es suficiente para responder la pregunta. Nada Ok, más que ok. sepa, porque hay muchísimas cepas de Escherichia coli, algunas pues, bueno, son patógenas y ni siquiera se usan en laboratorios, otras de las que sí se usan en laboratorios tienen diferentes características, entonces unas sirven para una cosa y otras para otra. Ya alguna vez nos pasó que queríamos introducir un plásmido que se llama peglo y no podíamos, y el problema era que la cepa de bacteria no era compatible. Entonces, en ese sentido va la pregunta, nada más que identifiquen que no todos los plásmidos son compatibles con todas las bacterias y que no todas las cepas de Escherichia coli sirven para los mismos procedimientos. Entonces, Ok, si ok. lo encuentran, mucho mejor. Sí, nada más el nombre de la cepa. Muy bien. Eso era todo. Gracias. Este, Entonces, bueno, les hago pues la encuesta y ya si todos están de acuerdo, porque como no es lo pactado al principio del semestre, les tengo que preguntar. Y si la mayoría del grupo, pues, esto no es por unanimidad, si la mayoría del grupo está de acuerdo en que hagamos otra práctica, pues ya la implementaremos. Estoy contemplando a ver si tengo... Maestra, Sí, ¿cuándo tenemos para entregar la 9? La perdón, práctica 9. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la práctica 9? déjame checar qué fecha les... No me acuerdo, ahorita checo rápido. Ni siquiera les abrí el espacio, ¿verdad? No, todavía no está en aula. No, déjenme se los abro. No me acuerdo si les dije, fue la que hicimos la semana pasada. No, entonces esa iba a ser para entregarla en 2 semanas. Bueno, no me acuerdo cómo se los había puesto, pero les dejo una semana más para entregarla hasta el próximo lunes como fecha límite. Quienes ya la hayan hecho, pues la pueden ir subiendo. Ahorita les abro el espacio en aula virtual. Y de todos modos, nada más repetirles que si por alguna razón no pueden subir sus prácticas o cualquier actividad en la fecha límite programada, pues esas fechas límite quedamos que eran como indicadores para ir cumpliendo y para no pasarnos mucho. Pero si alguien tiene problemas, no se preocupen, no les voy a bajar puntos por entregas extemporáneas, porque luego todo se nos atraviesa a todos. La tecnología dicen por ahí que no tiene palabra de honor, entonces se me hace injusto no tenerles tolerancia porque pues hasta a mí me ha pasado que
me quedo sin internet, que se me cortan las videollamadas, que no puedo subir archivos. Entonces, en el peor de los casos, pues no se preocupen si no pueden cumplir estrictamente con las fechas de entrega. Ok, muchas gracias. Entonces, qué bueno que me dices. No me acordaba que no les había abierto el espacio. Ahorita ya se los abro en aula virtual en cuanto terminemos la videollamada. No sé si tengan alguna otra cuestión relacionada con el laboratorio. Sí. Bueno, no es de laboratorio. De esta unidad no hay todavía actividad, ¿verdad? No, se las voy a subir al ratito. Pues va a ser una actividad muy sencillita porque pues no hay mucho que podamos hacer al respecto. Bueno, más o menos sencillita. Pero se las subo hoy en el transcurso del día. Gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro pendiente? Bueno, pues creo que por hoy terminamos la sesión y nos vemos el viernes. A las 10 nos toca. Y bueno, nada más aprovecho para agradecerles el video que nos mandaron por el Día del Maestro. Estuvo muy bonito. La queremos mucho. Yo también los quiero mucho. Qué lástima que nos tocó el semestre tan raro. Pero bueno, ni modo. Bueno, muchachos, entonces, pues si no hay nada más, ni dudas, comentarios, por hoy terminamos. Nos vemos el viernes y de todos modos seguimos en contacto por el chat, por foros, por correo electrónico. Y bueno, ya les subo lo que tenemos pendiente, sobre todo el espacio para la práctica de laboratorio. Gracias. Maestro, yo tengo una duda Sí. de la práctica 9. Para donde dice reportar la eficiencia de la transformación tomando en cuenta la cantidad de vector linearizado, ¿cómo se hace? Saben que mejor eso no lo calculen porque no tenemos todos los datos que se necesitan. Estuve Ok. platicando con Chayito y no, pues ahora sí que eso se generan cuando se hace la práctica, entonces no tenemos registro de los resultados que ven, de las fotos, no tenemos registro de cuáles fueron las condiciones exactas, la cantidad de reactivos. Entonces les van a dar resultados muy raros y muy confusos, entonces mejor no. Ok. Y en el porcentaje de clonas de ADN de interés, ¿cómo lo puedo calcular? Esa es una comparación entre el número total de colonias que se observan en la placa y ahí es qué porcentaje, de acuerdo con el color, si son blancas o azules, cuáles fueron las que incorporaron el fragmento de interés. Ok, entonces sería sumar todas las colonias y tomar ese como el 100% y a partir de ahí ya determinar, por ejemplo, la cantidad de colonias azules, cuánto es su porcentaje y la cantidad de blancas, cuánto. Okay. Exactamente, sí. Ok, gracias, maestra. Por no.